Muy buenas, ¿qué tal? Mañana es el Giro de Emilia y hoy toca hablar de los máximos favoritos a imponerse mañana en esta clásica italiana. Ayer publiqué y tenéis en el canal el vídeo haciendo un poco previa de lo que va a ser este recorrido, la subida a San Luca con datos históricos en cuanto al récord de la ascensión, máximos ganadores, pero hoy es necesario hablar de esos máximos aspirantes y vamos a ir de menos a más, del quinto al primero, y hay que hablar en primer lugar de Michael Woods, y es que el ciclista canadiense es un corredor que en este tipo de carreras vuela. Sí que ya está en el tramo final de su carrera deportiva, pero sabe defenderse perfectamente, ¿no? En este tipo de recorridos, con puertos cortos, rampas exigentes, sabemos que le vienen perfectamente al ciclista del equipo Israel y que además tiene un histórico muy bueno en el Giro de la Emilia. Y para que lo veáis, ha competido en esta edición de manera consecutiva desde 2018, excepto en 2020 que no participó, en 2022 abandonó, pero el resto de ediciones desde ese 2018, siempre que ha acabado la carrera, ha estado en el top 5, ha estado delante en esas primeras posiciones y es lo que me hace poner indudablemente a Michael Woods como uno de los grandes aspirantes a plantar batalla a los mejores y a estar nuevamente peleando por los puestos de honor en este Giro de Emilia. Y para que lo veáis, en 2018 fue cuarto, en 2019 terminó segundo, 2020 no participó, en 2021 tercero, en 2022 abandonó Michael Woods y en 2023, el año pasado, quinto puesto para el ciclista canadiense, que viene en una condición un poco dudosa. Sí que es verdad que el Mundial, al igual que a muchos corredores, en el momento en el que se fue ese grupo perseguidor, ¿no? Con Van der Poel, con Remco y demás, les pilló el toro y en ese momento pues Woods no estuvo, no sé si realmente tenía condición como para estar o no. Lo que es obvio es que el resultado final en este mundial no es positivo para el ciclista del Israel, que en plenitud es uno de los corredores que habría estado peleando sin ninguna duda por esas medallas. Yo creo que todos somos más que conscientes de ello, que era un recorrido que le venía perfectamente a Michael Woods, pero que bueno, que en Montreal estuvo muy fuerte con esa octava posición, que ganó una etapa en Ancares en esta Vuelta a España, que es un puerto también durísimo con rampas hiper exigentes, y por tanto un Michael Woods que sabemos, ¿no?, que es uno de los nombres a tener en cuenta para este Giro de la Emilia. Veremos realmente en qué condición llega, pero creo que va a haber que tenerle especialmente en cuenta, ¿no?, al ciclista canadiense. Veremos cómo lo hace. Por su parte, Enric Mas, la cuarta posición. Estoy dudando realmente si poner a Enric incluso en la tercera posición, pero bueno, hay tres nombres que creo que sobresalen por encima del resto por lo que han ido haciendo esta temporada, por el palmarés que tienen. Pero sí que es verdad que Enric Mas me transmite una sensación buenísima para estas clásicas italianas. La temporada había sido horrible, se reencontró consigo mismo haciendo una vuelta impresionante y dándonos, no sé si su mejor versión, pero prácticamente, y que luego en el Mundial sacó un octavo puesto también muy meritorio, que no era el recorrido que mejor le viniese, ¿no?, en comparación con los rivales a los que tuvo que plantar cara, que se le vio muy sólido cada vez que la carretera se ponía hacia arriba, y que eso es lo que me hace pensar que Enric Mas va a estar muy delante también en este Giro de Emilia, siendo además una prueba que ya ha ganado, soltando nada más ni nada menos que a Tadej Pogačar, un Enric Mas que en ese año 2022, cuando arrancó Tadej en esa penúltima ascensión a San Luca, en ese penúltimo paso, le aguantó perfectamente, le contraatacó e incluso le llevó a soltar ya ahí unos metros al ciclista del UAE, le hizo sufrir muchísimo, movieron 7,27 vatios por kilo, y luego en la última subida, donde ya definitivamente le arrancó y dejó atrás a Tadej metiéndole 10 segundos en línea de meta, movió 7,23 vatios por kilo, muy constante e impresionante desde luego el rendimiento que tuvo en aquel año Enric Mas, el ciclista del equipo Movistar, que conoce perfectamente la subida, que se le da muy bien, que ya ha tenido esa buena actuación en 2022 donde consiguió la victoria ante un rival que es evidentemente el mejor de este siglo por lo menos, y que el año pasado también estuvo en esas primeras posiciones, no pudo rematar, la carrera estuvo mucho más controlada en esa última subida a San Luca y se decidió básicamente en ese sprint final donde Roglic arrancó con una potencia enorme y soltó de rueda a todos, incluido al propio Tadej Pogačar, pero un Enric Mas que pese a ello pues estuvo igualmente ahí, ¿no?, peleando con los mejores, y que este año en la segunda etapa del Tour de Francia no ha tenido un Tour desde luego nada positivo. Enric se empezó a reencontrar un poco en esa última semana, pero estuvo muy lejos, ¿no?, lógicamente de su mejor condición. Pero al menos en esta subida a San Luca que tuvieron en la segunda etapa, Enric estuvo
en ese tercer grupo, ¿no? Por delante Pogačar y Vingegaard, Remco con Richard Carapaz detrás, y en ese grupo de los favoritos estuvo aguantando Enric Mas, que movieron entre 7,46 y 7,5 vatios por kilo, unos registros impresionantes, superiores, ¿no? Incluso a los que movió Enric Mas aquel año 2022 cuando ganó el Giro de Emilia. Sí que es verdad que no es comparable, ya lo dije ayer, los registros de una clásica de un día a final de temporada con la segunda etapa de un Tour de Francia, pero bueno, sea como sea, evidentemente tuvo una buena actuación, ¿no? Ahí sí que estuvo con los mejores, estuvo delante, cosa que luego no fue capaz de hacer el resto de la carrera, y que bueno, teniendo en cuenta el equipo que va a tener a su alrededor, como ya lo vimos ayer, que es un equipo yo creo bastante sólido, que le puede ayudar también a intentar controlar a lo mejor incluso la carrera en cierto momento y endurecerla, que creo que se puede llegar a atrever Enric, aunque no deberían tampoco ser el equipo que en principio lo hiciese y dejarle esa responsabilidad al UAE. Veremos la táctica que adoptan, pero sea como sea, Enric yo creo que llega con una confianza pletórica a este Giro de Emilia, que es uno de los grandes nombres, uno de los grandes candidatos por estado de forma, por lo bien que se le dan estas clásicas italianas y sobre todo que ya la ha ganado, tiene que tener ese buen recuerdo y la confianza de intentar repetirlo, que no va a ser nada fácil. En la tercera posición, por su parte, coloco a Remco Evenepoel. Me genera dudas, la verdad, un poco también el ciclista belga, porque sí que es verdad que su condición física va a ser muy, muy buena. Por lo que parece, viene de arrasar en el Mundial de Contrarreloj haciéndolo impresionante, y eso que disputó la crono sin potenciómetro. En el Mundial de Ruta también estuvo muy valiente, atacando una y otra vez, poniendo ritmo, intentando neutralizar y marcharse en solitario para dar caza a Tadej Pogačar. No pudo conseguir medalla finalmente y se le vio sufrir, ¿no? Sobre todo en esa última vuelta ya bastante al límite Remco. Pero bueno, creo que aún así es un corredor que puede brillar en esta carrera, uno de los grandes atractivos que va a tener este Giro de Emilia, uno de los grandes favoritos sin ninguna duda, que veremos qué actitud también adopta mañana, pero bueno, que por caché del corredor sin ninguna duda hay que ponerle al menos en este top 3 de favoritos. Sí que es verdad que no me transmite realmente para una clásica como el Giro de Emilia la misma sensación que Enric, pero teniendo en cuenta estos datos que le vimos, por ejemplo, a Remco en la segunda etapa del Tour, cuando hicieron esta subida a San Luca, estuvo muy, muy fuerte, fue impresionante, 7,64 vatios por kilo durante 5,36, se dejó 9 segundos con Tadej Pogačar y con Vingegaard al coronar San Luca, unos números muy buenos, evidentemente los del ciclista del equipo Soudal, un corredor que va a aspirar sin ninguna duda a pelear por la victoria, que va a haber que tenerle muy en cuenta. Creo que a Remco le falta ese punto de explosividad respecto a, por ejemplo, a Pogačar, a Roglic, y veremos respecto a Enric Mas, en plena forma sí que puede estar más parejo en una subida como esta, pero yo creo que Remco tiene que probarlo un poco antes si quiere tener alguna opción, ¿no? Ante los dos grandes favoritos, evidentemente, de esta edición. Creo que en el mano a mano puede sufrir más si le hacen una arrancada muy dura en ese último paso por San Luca. Sí que es verdad que llegando en ese tramo en el que ya suaviza un poco más la pendiente, tiene muchísima potencia. Remco ya ha demostrado que puede batir, ¿no?, a esta clase de ciclistas si tiene un buen golpe de pedal, que es rapidísimo también llegando cuando pica un poco hacia arriba, pero podrá sufrir a lo mejor un poco más si le arrancan con fuerza en las rampas más duras, que por lo general a Remco diría que se la atragantan un poquito más en comparación con sus grandes rivales. Y luego en este caso, pues bueno, Roglic, ¿no? Es sin duda alguna el segundo máximo favorito. También me genera muchas dudas Roglic porque viene de ganar la Vuelta a España, pero el Mundial ha sido muy discreto. Ha estado totalmente desaparecido el ciclista del Red Bull Bora. En el Mundial de Crono estuvo mucho más lejos de lo que realmente todos esperábamos. Sí que es verdad que era muy difícil no pensar que Roglic pudiese pelear por el arco iris, pero al menos sí por las medallas, porque no hay que olvidar que es campeón olímpico de contrarreloj, que es un ciclista que cuando está en plena forma es capaz de volar en esta disciplina, y sí que está un puntito por detrás, ¿no?, de especialistas como Remco, como Filippo Ganna, pero con ese puntito para meterles algo de presión y quedarse relativamente cerca de ellos, no en una contrarreloj, estuvo bastante lejos. Y luego en la ruta no sé hasta qué punto estaba fuerte, porque entre que se fue Tadej por delante y que luego a él, pues al igual que a otros muchos favoritos, le pilló el corte y bueno, se quedó ya retrasado, no se fue con Remco, con Van der Poel y este grupo que se marchó, y por tanto ya perdió todas sus opciones. Entonces no sé hasta qué punto estaba bien o no Roglic. Sí que va a tener un equipo muy fuerte, ¿no?, con un Rui Adrià que viene volando, Hindley que en el Mundial no estuvo mal y que él también le puede ayudar a reventar la carrera si así lo quiere. Va a tener un equipo fuerte, evidentemente tiene una plantilla muy poderosa el Red Bull Bora,
Es una carrera que ha ganado ya en 3 ocasiones, tiene que tener esa confianza en sí mismo de que hasta este Tour de Francia tenía el récord en la subida, que se lo quitó Pogačar, y que, bueno, de los participantes que van a estar, lógicamente Primoz Roglic es el máximo ganador, que eso le tiene que dar un plus a nivel de confianza, independientemente de que las sensaciones sean mejores o peores, sabe que conoce a la perfección la subida, que sabe cómo ganarla porque la ha hecho en 3 ocasiones, y que, bueno, que tiene además ese punto de explosividad, esa velocidad llegando para arrancar, como hizo el año pasado, soltando de rueda a Tadej Pogačar. Entonces veremos cómo rinde Roglic, pero si alguien le puede plantar cara a Pogačar, sin ninguna duda, es el ciclista esloveno y su compatriota Tadej Pogačar, gran favorito a ganar este Giro de la Emilia, por fin, porque a Pogačar se le ha resistido ya en estas últimas ediciones la clásica italiana, segundo en 2022 y 2023 por detrás de Enric Mas. Veremos si este año es capaz de romper ese maleficio, porque llega haciendo la temporada de su vida, estrenando evidentemente este maillot arcoiris que le va a dar alas también a Tadej, con un equipazo como siempre trabajando para él en el UAE, y que, bueno, que es el claro favorito, pero que hay varios candidatos, como he comentado, que llegan en un estado de forma muy bueno, que van a saber mover sus cartas y que evidentemente a estas alturas de la temporada siempre puede haber alguna que otra sorpresa, que es un circuito en el que no va a ser tampoco fácil controlar, y veremos si se esperan a la última subida, si ya desde antes arrancan, ¿no? Veremos un poco la iniciativa también que toman los corredores, pero sea como sea, Pogačar es el favorito número uno indiscutiblemente, tiene el récord de la subida, veremos si es capaz de romperlo una vez más o no, pero bueno, sea como sea, estamos hablando de un Giro de la Emilia que tiene una participación de lujo una vez más, que va a ser muy entretenido porque el recorrido es, bueno, desde luego apto para el espectáculo, que tiene una subida durísima a San Luca, ¿no? Que va a marcar las diferencias, que va a ser impresionante verla seguramente. Entonces, bueno, habrá que esperar a mañana para que ocurra lo que tenga que pasar en la carretera, que siempre estas últimas ediciones hemos tenido carreras vibrantes, con una participación top, pues va a ser aún más emocionante, así que bueno, veremos, ¿no? Porque hay también muchos corredores que evidentemente no he metido en este top, pero que llegan con un buen golpe de pedal, que pueden estar ahí. Veremos Jorgenson, Godou, Pidcock, Arensman. Hay muchos ciclistas, ¿no? Evidentemente el propio Adam Yates, que se podrían meter en esas posiciones, su hermano Simon. Muchísimos candidatos, aspirantes que evidentemente pueden jugar sus cartas, que pueden llegar a tener alguna opción de sorprender también. Entonces veremos cómo se mueve la carrera mañana, quién toma la iniciativa, que imagino que será el UAE para Tadej Pogačar. Así que nada, estaremos aquí evidentemente para comentar todo lo que ocurre en este Giro de la Emilia. Y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.